La banda más grande del rock nunca ganó un Grammy. Su canción más famosa tiene mensajes satánicos si las pones al revés. Su guitarrista compró la casa de un brujo a orillas del lago Ness. Y su manager golpeaba gente para protegerlos. Y aún así, o quizás por todo eso, cambiaron la música para siempre. Bienvenidos a Beat Lovers. En esta ocasión vamos a estar hablando de una de las bandas más representativas del rock a nivel internacional. Nada más y nada menos y nada más que Led Zeppelin. Led Zeppelin. Y hay mucho que contar. Arrancamos. Bueno, pues así es. Como les mencionamos, hoy hablaremos de Led Zeppelin y vaya que hay bastante que hablar de esta banda. Es una banda muy polémica, así como son unos genios. También hay cosas muy perturbadoras Muy de las perturbadoras. cuales estaremos hablando. Vamos a entrar en materia de una vez, porque si no, nos alargamos mucho. Exacto, todo comienza con Jimmy Page. ¿Quién era Jimmy Page? Pues bueno, era un músico en los años 60 que no era muy conocido a nivel, digamos, internacional, mucho menos, pero sí era una leyenda en estudios de grabación de Londres. Era un músico de sesión, no tenía una banda propia como tal, pero sí se la pasaba en estudios, tocando la guitarra en discos de otros artistas, eh, anuncios de televisión, etcétera. Pero cabe destacar que era un músico muy brillante porque incluso podía hacer en un solo día sesiones con bandas distintas, hasta 3 o 4. Así que pues nadie sabía su nombre como tal, pero underground sí era muy conocido. Sí, exacto. Digamos que para el ojo público, pues nadie sabía quién era, la verdad. O sea, nadie sabía su nombre ni nada, pero probablemente ya las personas lo habían escuchado o habían escuchado su guitarra en alguna canción de la época sin saber necesariamente que era él. Sí, y eso mostraba la forma en que se adaptaba, porque si de por sí no es fácil estar como en una banda, ensayar, aprenderte canciones, ahora imagínate estar en 3 sesiones tal vez de bandas distintas, acoplarte a sus estilos, a sus tiempos, eso te da da bastante que decir de Jimmy Page. Sí, definitivamente demuestra que era un músico muy versátil, muy completo, ¿no? Con habilidades muy interesantes. Y precisamente en 1968, Jimmy Page tocaba en una banda que se llamaba Yardbirds, donde, como dato curioso, también habían pasado Eric Clapton, Jeff Beck, y hay como que, digamos, vamos a hablar ahorita de dónde nace el nombre de Led Zeppelin. Así es algo bastante interesante porque Kate Moon, el baterista de The Who, estaba en una sesión justamente con Page, John Pauls y John Ed Weasley. ¿En tu whistle? Eso, Algo el así. bajista de The Who. Y Moon soltó una broma que dijo, bueno, cualquier grupo que formes va a caer como un Zeppelin de plomo. Es decir, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Un dirigible de plomo. Es un chiste como muy pesimista, pero que de ahí desata que se formara justamente esta banda, o el nombre. Sí, a Paige digamos que le encantó, ¿no? La mala broma, por así decirlo. Y después Peter Grant, que fue el manager o que era el futuro manager, le quitó la A al lead, ¿no? O lead, como se escribe, para que no se leyera mal, ¿no? Porque la EA en inglés se lee como I. Entonces, en lugar de Led Zeppelin, quedó como Led Zeppelin. Y así fue como nació el nombre de la banda. Ya con el nombre, pues bueno, listo. Entonces ya Page armó la banda con 3 desconocidos también. Robert Plant en la voz, John Paul Jones en el bajo y John Bonham en la batería. Así es. Y de hecho, Bonham ya tenía fama en un circuito local en Birmingham, ¿no? Como un baterista que golpeaba con una fuerza fuera de lo normal. Entonces, sin embargo, o sea, fuera de ese circuito de Birmingham, nadie más lo conocía, ¿no? Y vamos a hablar del primer concierto de Led Zeppelin, que de hecho fue en Dinamarca en septiembre del 68, para cuando terminaron su primera gira por Estados Unidos. Meses después ya era la banda más pedida del planeta.
Sí, fíjate, en menos de un año pasó a ser una banda desconocida a dar primer concierto y de ahí al estrellato mundial. Claro, eso no pasa muy seguido. Quiere decir que eran grandes músicos. ¿Y por qué? Bueno, porque sonaban como una banda distinta, que no existía en ese momento. Plant podía gritar como loco, como un poseído y después sonar suave. Aparte las notas altísimas que alcanza son increíbles. Y de hecho yo creo que muchos, aunque no sean un poco rockeros, tal vez sí, que les gusta el rock en general, inmediatamente escuchan este timbre de voz y es inconfundible. La verdad es que Plant tiene una voz muy característica que es muy especial. Sí, y en cuanto a la batería con Bonham, golpeaba la batería con una fuerza que incluso se puede sentir en el pecho, ¿no? Y de hecho, o sea, esta combinación, ¿no? De esta parte como un poco más brutal, ¿no? Con la voz de Plant, con este Bonham en la batería, se combina de pronto con delicadeza y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Con la discografía. Lo que vamos a hacer es hablar de los discos que a nuestra consideración o desde nuestra perspectiva son como los más relevantes. Así es, y vamos a empezar con Led Zeppelin 2, que es uno de los que más nos gusta, porque este disco salió en 1969, un año después de que la banda existiera. Y lo interesante de todo esto es que justamente lo grabaron en movimiento, literalmente en fechas de gira. Entonces te puedes imaginar de pronto estar tocando, ir visitando ciudades distintas y justamente estar grabando en estudios diferentes, todo lo que conlleva eso. Imagínate ensayar para las canciones que ya tenían, de su primer disco, por supuesto, y a la vez estar grabando constantemente. La locura que eso era en cuanto a cansancio, en cuanto a estar tocando todo el tiempo. Sin duda fue algo brutal, pero es algo muy característico de este disco. Sí, y también, bueno, aquí vamos ya como entrando en materia o en las canciones. La canción de Whole Lotta Love, que es con la que abre el disco. O sea, desde que uno la escucha, desde que escucha ese riff de inicio, es de lo más reconocible que hay en el rock. De hecho, cuando estábamos como que preparándonos, ¿no? Para este episodio y estaba escuchando estas canciones, como para refrescar mi memoria, o sea, si tú lo escuchas y se te hace tan familiar, o sea, que a lo mejor no sabías que era Led Zeppelin, pero la has escuchado, sí o sí, estoy segura de que todos los que nos están viendo, por lo menos una vez en la vida, han escuchado esta canción. Entonces, como dices, o sea, uno la escucha y ya sabe quién es. Y de hecho, algo muy interesante es que llega un punto de la canción donde cambia, digamos, un poco la intención de la canción, ¿no? Como que se rompiera, por así decirlo. Y entonces Page mete un theremin, que es este instrumento musical que se toca como con las manos. Con magia. Que parece magia, pero no lo es ciencia. Pero eso le da como que un toque así como muy místico. Y de hecho, para ese año, para 1969, o sea, esto parecía como de otro planeta, ¿no? Como súper futurista y la verdad es que está muy interesante esa canción. Sí, y también hay otra canción de este disco que me gusta bastante, Heartbreaker, porque es una canción que Page está tocando y de pronto queda completamente solo y más o menos toca por un minuto sin batería, nadie más. Y es uno de los solos más imitados en la historia del rock. Es muy bueno, si no la han escuchado, escúchenla. De verdad que este disco trae bastantes joyitas. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, este disco llegó al número 1 en Estados Unidos y en Reino Unido y vendió millones de copias. ¿Cuántas copias? No sé. Pero nuestras fuentes, TikTok, no es cierto. El tío Claudio. El tío Claudio menciona que fueron millones de copias en menos de un año de existir como banda. O sea, qué impresionante. Vamos a ir con otro disco que también se nos hace que son de los mejores. Y adivinen cómo se llama este disco, no se lo van a imaginar. Les doy una pista, es el cuarto disco. Bueno, se llama Led Zeppelin 4. Recordemos que del 1 al 4, si no me equivoco, todos se llaman así. Este disco terminó certificado en más de 23 millones de copias tan solo en Estados Unidos. O sea, es de los álbumes más vendidos en la historia de la música. Lo que él quería era justamente eso. Quería que la música hablara y que si iba a ser muy famoso fuera solamente por eso. Yo creo que lo consiguió. Y lo consiguió totalmente, porque este disco tiene 4 clásicos absolutos en el mismo disco. O sea, eso es algo rarísimo. O sea, pueden
la mayoría de los discos tienen una o dos canciones que se vuelven clásicos, que todo el mundo recuerda, pero este disco tiene 4. Así es. Y por ejemplo, una de esas canciones es Black Dog, que tiene justamente un ritmo bastante raro de la batería y la guitarra. De hecho, si la intentan tocar, pareciera que de pronto van como a destiempo, si no me equivoco, si es esa. Que te sientes ahí como que, caray, voy mal. Pero no, está hecho así a propósito, como que tiene un tempo ahí bastante interesante que si lo tocas la primera vez, te puedes perder. Y ahora vamos a hablar de otra canción muy interesante en este disco que se llama When the Levee Breaks. La grabaron en esa misma casona vieja donde grabaron Black Dog. Y Bonham, que como recordamos era el baterista, puso la batería abajo en el piso principal y colgó 2 micrófonos en lo alto de la escalera, como a 2 pisos más o menos de altura. Y entonces lo que sucedió al ser esta una casona, ¿no? Recordamos como, o sea, las características de arquitectura que tienen las casonas, que son como muy altas, hay mucho eco. Lo que sucedió es que el eco natural dentro de esta casona le dio a la batería un matiz increíble porque, de hecho, si uno pone atención a esa canción, o sea, como que se escucha ese eco, ¿no? Y entonces, después Page le metió como más eco encima y pues el resultado es un sonido de batería que no se había escuchado antes y que contrasta con, digamos, ciertos arreglos de estudio, que se escucha como súper limpio, tú puedes escuchar precisamente cada parte de la batería que se está tocando, pero en este caso es como eso, o sea, la intención era que quedara ahí un poco difuso con el eco. Y entonces, este ritmo es uno de los más ampliados en la historia del hip hop. O sea, Beastie Boys, Eminem, Bjork, Massive Attack lo han usado. O sea, una batería grabada en la década de los 70s terminó siendo la base de canciones de rap décadas después. Y realmente es una canción bastante buena. Yo cuando la estaba escuchando, luego identificas cómo suena este eco medio así, le da un ambiente raro, pero muy que te atrapa. La realidad es que es una canción excelente, escúchenla. Este disco es buenísimo, creo que es uno de los mejores, o creo que para mí es el mejor. Sí. Y vamos con otra canción de este disco, yo creo que la más conocida de ellos. La más icónica. O una de las más conocidas, Stairway to Heaven. Una canción de 8 minutos que arranca con una guitarra acústica, se va incorporando por ahí la voz, algunos sintetizadores y que tiene uno de los solos más recordados de la historia y más bonitos para mí de la historia del rock. Y no tal vez por su complejidad, que sí es difícil. Vamos a estar tratando de ahí sacar una canción, justamente un cover de Stairway to Heaven, ojalá les guste. Si todo sale bien, ya por ahí lo estarán viendo. En los shorts lo vamos a estar sacando unos pedazos de esa canción. Recuerden que no somos profesionales y estamos tratando de mejorar nuestra calidad de audio. Pero bueno, es una canción bastante impresionante, como digo. Tiene esta parte como de madurez. La canción empieza muy suave y termina explotando en batería, en el solo, guitarras, la voz de Plant, padrísima. Sí, de hecho, Bonham, no, la batería no entra sino hasta por ahí del minuto 4 y justo lo hace como que suavecito, ¿no? Como para adaptarse a lo que viene de guitarra acústica sí, o sea, y de hecho la batería al inicio casi no se escucha, toca como con muy poca fuerza, ¿no? Para no romper la delicadeza de la canción, pero conforme la canción crece, también la batería crece con ella. Entonces, es como si la batería estuviera respirando incluso junto a la música, ¿no? Y de hecho, es la canción más pedida en la historia de la radio de Estados Unidos. Y también algo curioso es que nunca se lanzó como sencillo. O sea, si alguien la quería escuchar, tenía que comprar el disco completo. Vamos a seguir con el siguiente disco. Este disco sí me impactó, que no se llamara Led Zeppelin número X. Este disco se llama Physical Graffiti, que salió en el 75, que fue donde ellos decidieron que ya no iban a tener límites. Y de hecho, la canción Kashmir es el ejemplo perfecto. O sea, ¿qué nos puedes decir de esta canción? De igual manera, va como que en un tiempo diferente, la voz va en otro, son cosas como distintas que a la vez encajan. Es una canción que mantiene un ritmo pegajoso, pero plano, digámoslo así. O sea, se mantiene, no tiene mucha variación, siempre es la misma,
Pero aunque es lo mismo y no hay un solo como tal, no hay cambios de ritmo, no hay variaciones como tal en las melodías tan drásticas, aún así te atrapa. Es una canción increíble que escuchas y vaya que también está bastante larga, creo que más de 5, 7 minutos por ahí, dura bastante, pero es una canción mágica. Sí, de hecho, a mí lo que me llama mucho la atención de esta canción es que cuando Jimmy Page la compuso, tuvo por ahí influencia de música de Medio Oriente, ¿no? Y la afinación que usa para la guitarra es algo a lo que no estamos acostumbrados en la cultura occidental. Y de hecho, hay una parte de la canción donde tú estás escuchando Kashmir y parece que estás escuchando música árabe. Esto se me hizo muy interesante porque digamos que la afinación occidental se mueve por tonos y medios tonos, ¿no? Tono, semitono. Pero en la música de Medio Oriente, o árabe en particular, tiene cuartos de tonos. Entonces, de pronto, dependiendo de la afinación, puede a nuestros oídos sonar como que un poquito desafinado, ¿no? Y que es algo como muy particular de ese tipo de música. Entonces tú lo escuchas y puedes percibir inmediatamente la influencia que tuvo de este tipo de música. Entonces se me hace fascinante, ¿no? Bueno, con esto dicho, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el mejor disco? Quiero comentar que estos son tan solo algunos discos, 3 discos de los que nos gustan más, pero por supuesto que tiene varios más. De hecho, creo que son 8 de estudio y uno póstumo, creo que ya había muerto por ahí un integrante. Y entonces después de eso salieron canciones inéditas y por eso son 9 discos. Pero, ¿cuál es el mejor disco? Bueno, yo creo que aquí ya va de gustos y pues comenten cuál es el mejor, qué canción les gusta más, qué disco también les gusta más. Para mí, digo, sé que no me estás preguntando, pero lo que les puedo decir es que mi disco favorito es el cuarto, que también, pues sabemos que es de pronto como el más popular también, el más famoso, pero pues ahí ustedes díganos en casita qué opinan. ¿Cuál es el mejor disco? Incluso si no lo abordamos en este episodio, ustedes díganos. Para continuar, vamos ahora a tocar con los puntos medio escabrosos de la banda, porque también tienen un lado muy oscuro en algunos puntos. De hecho, varios de los acontecimientos que vamos a tocar a continuación, pues sí son como perturbadores, ¿no? En este caso, vamos a hablar de Jimmy Page y Aleister Crowley. Page tenía una obsesión con Crowley. Crowley, ¿quién era? Se preguntarán ustedes en casita. Bueno, era un ocultista británico al que la prensa del principios del siglo XX le llamó literalmente el hombre más malvado del mundo. Y adivinen qué, Page coleccionaba sus manuscritos, sus objetos personales, sus libros y gastaba fortunas en eso. O sea, entonces sí, la verdad estaba bastante obsesionado. Tanto es así que en 1970 Page compró la mansión en Boleskine House, una casona a las orillas del lago Ness. Y sí, es el lago Ness del monstruo del lago Ness. Por ahí hay una foto muy interesante o muy famosa que se ha dado a través de los años de donde se ve ahí una figura en ese lago. Particularmente pienso que es falsa, pero bueno, ese es el lago Ness en Escocia. Crowley había hecho rituales, se comenta ahí, pues obviamente satánicos, de magia y todo eso que tiene que ver con el ocultismo. Y entonces también hay una historia que dice que la casa está construida encima de las ruinas de una iglesia que se quemó y donde murieron pues los que pertenecían a la iglesia. Ahí no o sea, siempre fue o en una iglesia o en una escuela abandonada o en un circo, un cementerio, o sea, clásico, ¿no? Como de estas historias, pero bueno. No sé si a ciencia cierta sea verdad, pero bueno, es un dato más que le añade a esto que estamos mencionando. Y de hecho, otra cosa es que en las primeras copias de vinilo de Led Zeppelin 2, no, Led Zeppelin 3 más bien, mandó grabar 2 frases de Crowley en el borde interior del disco, como easter eggs. Entonces, y que de hecho no las vamos a decir ahorita, no voy a ¿Por ser, seguridad? por seguridad. Pero era una firma oculta que solamente encontrabas si sabías buscarla, o sea, girando el disco con la luz ahí en el ángulo correcto y lograbas verlo. Como ¿No? los puzzles de Resident Evil. Es cierto. O sí. Entonces, bueno, como ya se mencionó, también esta mansión que compró Page tuvo 2 incendios sin explicación, sin aparente explicación, en 2015 y en 2019. Ahora, esto es como que pavimenta el camino para llegar al siguiente
dato perturbador que tiene que ver con Stairway to Heaven y el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En 1971 empezó a surgir una teoría que decía que si ponías Stairway to Heaven al revés, se escuchaban mensajes satánicos. También no voy a decir lo que según esto dice, pero incluso esto llegó al Congreso en los años 80, en el Congreso de Estados Unidos, y la banda fue acusada formalmente de satanismo. Y, a ver, hay una explicación lógica, ¿no? De que el cerebro encuentra patrones en cualquier sonido distorsionado. Es como lo que pasa cuando tratamos de buscar o encontramos una cara en una tostada o en las nubes, ¿no? O sea, esto se llama punción icónica y es algo que nuestro cerebro hace, o sea, trata de encontrar formas reconocibles en cualquier lugar o patrones que le resulten familiares. Pero, o sea, teníamos a Page comprando casas embrujadas, bueno, de brujos, grabando frases de Crowley en sus discos. Y luego esta parte de que si las ponías al revés aparentemente decía ciertas cosas, la verdad es que era muy difícil que la gente creyera que era mera casualidad. Todo esto sumaba a esta intriga de ¿será verdad? ¿No será verdad? Los discos, la casa, tenían un ambiente ahí medio raro. Pero también hay muchas leyendas donde dicen que artistas los más famosos, pues bueno, hacen ciertas cosas para llegar a esa fama. Creo que es verdad, sin embargo, pues bueno, no vamos a seguir hablando de eso, porque pues este canal no es de paranormal para nada. Sí, no, y no somos especialistas, no somos especialistas en nada de eso. Digamos, por ahí a lo mejor podríamos preguntarle o ver si algún especialista como Carlos Trejo ha hecho alguna investigación al respecto. Tal vez Carlos Trejo lo sepa, tal vez él acudió a esa casa o le regalaron un disco firmado por Plan, todos los integrantes, lo puso al revés y sabe la verdad, no lo sabemos. Él regularmente tiene respuestas para estas preguntas. Exacto. Dejémoslo a los expertos. Exacto. Led Zeppelin estaba rodeado de... Pues como de este misticismo, ¿no? Sí. No todo era paz, ¿no? O sea, había caos dentro de Led Zeppelin. Ahora vamos con otro tema bastante interesante. Sí, que tiene que ver con Peter Grant, que era el manager de Led Zeppelin, que hubo por ahí un incidente que antes de abordarlo me gustaría decirles cómo era Peter Grant. Era un ex luchador profesional y ex actor de películas malas, que medía como 2 metros, pesaba más de 150 kilos y la verdad es que era un tipo aterrador, o sea, daba mucho miedo. Pero cambió la industria porque él llegó a negociar que Led Zeppelin se quedara con el 90% de la taquilla de sus conciertos, cuando en realidad antes los promotores, managers se quedaban al menos con el 50% de este tipo de espectáculos. Entonces Grant le dio la vuelta a eso, pero su modo era la intimidación. Y esto quedó claro en Oakland en el 77. Tocaron en un festival de un promotor que se llama Bill Graham. Y en este festival ocurrió un incidente con el hijo de Grant, donde hubo golpes involucrados. De hecho, Grant fue y golpeó a un guardia de seguridad junto con un guardaespaldas de él, y también se involucró también se involucró Bonham, ¿no? Que era el baterista. El caso es que fueron a dar a la cárcel. O sea, hubo un relajo ahí. Y el promotor del festival, que era Bill Graham, lo que les dijo fue: nunca volveré a contratarlos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues eso, hubo multas, hubo sentencias suspendidas, y aunque, o sea, estas multas realmente no fueron tan grandes o tan significativas, lo que sí sucedió es que nunca volvieron a Estados Unidos. O sea, ese fue el último concierto que tuvieron en Estados Unidos y fue como que una consecuencia de esta forma de actuar que tenía su manager. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que también es, la verdad, bastante perturbador, que tiene que ver con Jimmy Page y Lori Mattix, que era una groupie de Los Ángeles que en el 72 tenía 14 años. ¿Qué nos puedes decir de esta historia? Pues yo creo que mencionar que era una groupie sí está un poco espinoso. Recordemos que las groupies sí se les llamaba así, ¿no? Pero sí, son fans literalmente que siguen a la banda, van a sus conciertos, muchas de ellas son invitadas a los camerinos y pues sí, son fans muy aficionadas a esto, ¿no? Y pues por ende muchas veces tienen relaciones varias con los integrantes de las bandas,
Pero, pues bueno, sí es un tema bastante incómodo de mencionar, pero es parte de lo que estuvimos investigando, ¿no? Porque ella tenía 14 años, Page tenía 28, y lamentablemente en aquel entonces pues estaba muy normalizado. Como que no se escandalizaba mucho que alguien mucho mayor estuviera con alguien que es una niña todavía. Es algo que no debería ser, pero sucedió. Sí, de hecho, ella ha dado entrevistas diciendo cómo empezó la relación, y relación entre comillas, ¿no? Porque, como bien dijiste, o sea, es algo indefendible, pero Jimmy Page nunca ha respondido públicamente sobre este tema, ¿no? Y como tú dices, o sea, era un sistema completo el que permitía estas dinámicas que para nada están bien y, o sea, como tú lo dijiste, o sea, creo que ni siquiera hay palabras para decir lo mal que estaba esto y fue algo que sucedió. Entonces yo aquí lo que preguntaría es, ¿podemos separar al artista de su obra? O sea, si supiéramos todo esto antes de escuchar Stairway to Heaven por primera vez, ¿la escucharíamos igual? O sea, creo que pues ahí les dejo la pregunta. También, ¿ustedes qué opinan? Es un tema complicado porque pues, yo creo que algunos podrían decir, bueno, se puede admirar la música y al mismo tiempo no defender al hombre que hizo la música. No tienes que elegir uno o ninguno de los dos, o uno sí, uno no. Es bastante complicado realmente, ¿no? Sí, de hecho, algo que me parece importante mencionar es que sabemos que el arte refleja mucho de lo que es la persona, ¿no? Y viceversa. Entonces, sí creo que al menos son cosas que debemos de conocer para poder tomar una decisión con nuestro propio criterio, ¿no? Así que bueno, continuemos porque seguimos con las polémicas de Led Zeppelin. Ahora llegamos con algo que se vuelve a repetir y que parece ser que está más presente de lo que queremos aceptar, incluso en las grandes bandas, leyendas como esta. Y que es el plagio. Y de hecho, yo aquí quiero abrir un paréntesis para recomendar un libro que se llama Roba como artista, donde de hecho el autor, esa es como su tesis, que no hay absolutamente nada en el mundo que sea 100% original, que el arte o el artista no se queda como, digamos, inmóvil, esperando esta parte como que de iluminación donde vas a generar algo completamente nuevo que no viene de ningún lado. Eso es una utopía, eso es algo que no sucede. Entonces, como que lo que él expone es que los grandes artistas como que agarran varias cosas, ¿no? Las juntan y entonces es donde nace la obra de arte. Entonces, bueno, ahí yo quiero hacer este paréntesis porque me parece que es algo que, como bien dijiste, se repite en varias bandas de rock, pero en el caso de Led Zeppelin en particular, esto no fue un accidente aislado. O sea, fue un patrón que se repitió a lo largo de su carrera, de hecho, desde el primer disco hasta el cuarto, por lo menos. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Hubo ahí un incidente con Willie Dixon y Whole Lotta Love. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, Dixon era un compositor y bajista de blues de Mississippi que escribía canciones prácticamente para todos los grandes de ese momento del blues, como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Little Walter. Y sus canciones, pues bueno, eran muy clásicas en los años 50, 60 para el sonido Chess Records allá en Chicago. Así que Dixon vio cómo sus canciones se hacían millonarios a otras bandas británicas, A bandas como blancas blancas británicas. británicas durante los 60. Y mientras tanto, él no veía un solo centavo. En el caso de la canción Whole Lotta Love, que es la que les decíamos que prácticamente hizo famoso mundialmente a Led Zeppelin, tiene la letra adaptada casi entera de una canción de Willie Dixon que se llama You Need Love, grabada por Muddy Waters en el 62. Tanto la letra, la forma de cantarla como la estructura, o sea, fue literalmente lo que ellos agarraron. O sea, tomaron este material y lo grabaron sin darle crédito y también sin darle un solo peso a Dixon. Y de hecho, Dixon los demandó en el 85 y ganó, y desde entonces su nombre aparece en los créditos de la canción, pero Led Zeppelin nunca pidió disculpas públicas, nunca hizo ningún anuncio, simplemente pagaron el acuerdo y vámonos a lo que sigue. Sí, como si fuera el costo, ¿no? De hacer ese tipo de negocios. Pero bueno, es un primer caso que se confirmó, porque ganó la demanda. Entonces, pues bueno, nuevamente, cuando la escuchemos, ahora sabemos que Dixon hizo la letra y que ellos la tomaron. ¿Es Exacto. así?
Y luego tenemos un segundo caso, y hasta se me hace súper cínico porque fue en el mismo disco, con la canción Bring It On Home, en Led Zeppelin 2. ¿Qué pasó con esta canción? Cuéntanos. Sí, también la grabó Dixon y la grabó con el armonicista Sonny Boy en 1963. ¿Qué hizo Zeppelin? Bueno, la tomó, el intro y el final, casi tal cual. Y solamente le metieron una parte en medio pesadona y la metieron como cierre de este álbum. Pero nuevamente, en un solo disco, tomaron dos canciones del mismo compositor. Ya no era un accidente, sino ya se estaba volviendo un patrón. Led Zeppelin, podemos decir que le gustaba plagiar. Exacto, porque luego tenemos otra canción más, que es Dazed and Confused de Jake Holmes, y que fue un caso todavía como más descarado porque, a ver, Holmes era un cantautor de folk que tocaba esa canción en versión acústica en algunos clubes de Greenwich Village en Nueva York en el 67. Led Zeppelin lo escuchó en vivo y de hecho hay evidencias de que Zeppelin tocó el mismo circuito de clubes donde Holmes tocaba. Tomaron la canción, le metieron la guitarra eléctrica, la transformaron en algo como un poco más pesado porque este Holmes, la versión original era acústica, y la grabaron en su primer disco en el 68 sin darle otra vez ni crédito a Holmes y ni un solo peso. ¿Y qué hizo Holmes? Pues nada, y creo que fue así durante más de 40 años. Viendo cómo pues Zeppelin también sacaba provecho de esta canción, hasta que en el 2010 sí finalmente los demandó. El caso se resolvió en 2012 ya fuera de los tribunales y de igual manera no hay términos específicos, siguen siendo confidenciales hasta el día de hoy, pero de ahí en adelante ya hay créditos para Holmes, ya aparece. Entonces, otra vez un caso en el que perdieron por lo mismo. Y nuevamente un caso donde no hubo comunicado, no hubo reconocimiento público, no hubo nada, ¿no? Y aquí llegamos al último caso que vamos a comentar el día de hoy, que es bastante, hasta triste. Esta historia está bastante triste, porque aquí, bueno, vamos a hablar de Randy California y Spirit. Sí, y este caso tiene que ver justo con esta canción tan icónica de la que hablamos hace rato, que es Stairway to Heaven. Para entender este caso, tenemos que saber quién era Randy California. Su nombre original era Randy Wolf, y entonces Jimi Hendrix le puso el apodo El mismísimo el Jimi mismísimo Hendrix. Jimi Hendrix le puso el apodo de Randy California, que era el guitarrista y líder de la banda Spirit, que es una banda de rock psicodélico de Los Ángeles, que en el 68 compuso una canción instrumental llamada Taurus para el primer disco de la banda. En el 68, pues Led Zeppelin era una banda que se había creado recientemente, por lo tanto no era conocida, y abrió conciertos de Spirit en giras por Estados Unidos. Led Zeppelin era telonero de Spirit. Entonces se conocían, tocaron juntos, compartieron escenarios. E incluso los documentos del juicio dice que Page iba a los shows de Spirit. Incluso cuando Led Zeppelin no tocaba, él estaba presente. Incluso Page le pidió a Randy que le enseñara la intro de Taurus. Incluso una ocasión, Led Zeppelin llegó a tocar en vivo una canción de Spirit llamada Fresh Garbage. O sea que era una relación bastante unida, por así decirlo, bastante cercana entre las dos bandas, los músicos. Así que sí hay evidencia de que Page conocían perfectamente la canción y a la banda, por supuesto, pues estaban en gira con ellos incluso. Y durante el juicio, Jimmy Page admitió que tenía el disco de Spirit en su colección personal, pero dijo que no se acordaba de haber escuchado Taurus específicamente. O sea, qué casualidad. Y en el 71 sale Stairway to Heaven con esa intro de guitarra acústica. O sea, que hoy en día es un intro que todo el mundo conoce, pero los que conocían a Taurus en su momento lo notaron de inmediato. Y Randy California, de nuevo, como algunos otros, pues no hizo nada legal durante décadas. Lo único que sí hizo fue hablar, o sea, en una entrevista en el 97 y poco antes de morir, dijo textualmente, lo llamaría un robo. Esos tipos hicieron millones con eso y nunca dijeron gracias,
nunca dijeron podemos pagarte algo, es un tema delicado para mí. Entonces creo que cuando un artista le hace eso a otro colega artista y con quien hubo como tanta cercanía, híjole, se me hace la verdad algo bastante bajo. Sí, y aquí cabe mencionar lo que habías dicho. ¿Es inspiración o es plagio? ¿No? Mencionabas tú que de pronto ya en este mundo con tantas bandas, tanta música, es difícil crear algo auténtico al 100%. Yo creo que sí es posible. Hay muchos genios de la música que lo hacen. Pero en este caso era demasiado evidente. Y de hecho, si la podemos poner, la ponemos. Tal vez no, no creo, ¿verdad? Pero por los derechos de autor. Pero de verdad que sí, la escuchas y dices, ah, caray, es Stairway to Heaven. Claro, el intro sobre todo. O la parte base de los primeros minutos, ¿no? Que sigue en ese tenor y en esa melodía. Porque después, obviamente, cuando entra batería, cuando entra, despega y es Led Zeppelin 100%. Sin embargo, pues bueno, sí pienso que tomaron como base todo esto y pues es algo que sí llama la atención bastante. Y después de esto viene la muerte de Randy California, que fue también algo bastante trágico. De hecho, él había ido a nadar al mar en Hawái con su hijo de 12 años. Lo atrapó una corriente fuerte. Randy logró empujar a su hijo hacia la orilla, prácticamente lo salvó, pero Randy fue arrastrado por la corriente y murió ahogado a los 45 años de edad y nunca vio un centavo de Stairway to Heaven. Y nunca recibió crédito por esta canción. Creo que sí, eso se siente mal, se siente que no estuvo bien. Yo creo que eso no se le hace a colegas. Qué mal porque un reconocimiento, hasta dinero, millones de pesos ganaron con eso. Estoy de acuerdo. Y de hecho hay más sobre esta historia, porque los herederos de Randy California demandaron en 2014 a Led Zeppelin. El primer juicio fue en 2016 y aquí, a diferencia de las otras canciones o de los otros juicios, Led Zeppelin ganó, pero hay un detalle muy importante de este juicio. O sea, por lo cual Led Zeppelin ganó. Que el jurado nunca escuchó las dos canciones. Y es que en aquellos años los derechos de autor pues se calificaban o se protegían de diferente manera. En el año en que Taurus compuso esto, solo protegía escrituras, no, perdón, solo escrituras de los terrenos. Las partituras escritas, solo se protegía eso, no las grabaciones. Entonces el jurado, pues para poder decir si era plagio o no, no la escucharon, sino solamente una reconstrucción tocada por algún guitarrista en vivo, basándose en lo que estaba escrito. Y seguramente a lo mejor era distinto, no lo sabemos. El punto es que al no escucharla ni tener como todo el contexto bien, llegaron a la conclusión de que no era para nada un plagio. Y de hecho, algo interesante es que la versión que escucharon incluso era una versión reducida o parcial, o sea, ni siquiera fue, digamos, completa. Y luego, en 2018, una corte de apelaciones tiró ese fallo porque el jurado había recibido, digamos, instrucciones incorrectas. Se hizo un nuevo juicio en 2020 y Led Zeppelin, adivinen qué, ganó otra vez, con 9 votos a favor, 2 en contra. Y en octubre del 2020, la Suprema Corte de Estados Unidos ya rechazó revisar el caso. Fue como que carpetazo, ya, cerrado definitivamente. Puede ser un punto a favor porque, pues si lo revisaron también y no lo encontraron nada, quiero pensar que son expertos, la verdad no sé quién califica esto o si sean músicos o bajo, bueno, ya mencionamos bajo qué parámetros algunas veces, porque creo que en esta vez ganó porque decía que esta música es música como clásica que existe desde hace siglos, en música barroca, Como que la secuencia las de notas, secuencias, ¿no? entonces pues no es como de alguien en específico y puede ser cierto, hay muchos ritmos, muchas bases que vienen de antaño y que es así. Y la verdad, o sea, yo sí voy a decir que escuchas las dos y la similitud sí es audible. O sea, cualquiera que ponga las dos canciones, o sea, una después de la otra, ¿no? En el orden que sea. Y si a eso le sumas que Paige admitió tener el disco, tocaron juntos, Randy dijo que le enseñó la intro, o sea, la duda queda, aunque el tribunal haya fallado a favor de Zeppelin, la verdad. O sea, para mí está en duda. Entonces, para muchos, el problema no es solo si es plagio legalmente, ¿no? Sino que Randy California murió salvando a su hijo, nunca
nunca recibió un solo crédito, un solo peso, y cuando por fin alguien demandó, fue una batalla que duró años y que al final, pues bueno, ya sabemos el resultado. Mientras, Stairway to Heaven sigue siendo una de las canciones más rentables de la historia. De hecho, se estima que generó 3.4 millones de dólares solo en el periodo que se revisó en el juicio. Y eso es una fracción, ¿no? Pequeñita de lo que ha generado pues, en toda la historia de la canción, de la banda, ¿no? Entonces, con todo esto que ya analizamos, ¿son Led Zeppelin los mejores ladrones de la historia del rock? ¿O supieron agarrar este material ajeno y volverlo en algo gigante? Porque, pues, sí hay dos maneras de verlo: inspiración o plagio. ¿Qué fue? Pues yo creo que aquí hagan sus conclusiones. Y digo, no sé, muy probablemente eran dos cosas ciertas al mismo tiempo. Y eso es lo que hace tan interesante e incómodo este tema al mismo tiempo, ¿no? Pasemos entonces un poquito, retomemos, porque sí es bastante Denso, ¿no? denso. Ya cuando analizas esto, sí te deja pensando sobre Led Zeppelin. Tiene un legado impresionante, pero también son manchas difíciles de borrar y de no ver. Están ahí. Una de las canciones también muy interesantes que ha traspasado décadas, generaciones, y que también ha llegado incluso al cine, a series y demás, es Immigrant Song. De hecho, esta canción, ¿no? Que fue grabada en los 70s, en 1970, la escribieron después de tocar en un festival en Islandia, donde pues tuvieron como que un poco esta influencia, digamos, nórdica, ¿no? Porque de hecho la letra habla de eso, del Valhalla, los vikingos, la conquista, ¿no? Una canción sobre vikingos grabada en 1970. Y de hecho, algo muy interesante es que lo primero que escuchas esta vez no es la guitarra, sino la batería solita durante ahí unos compases antes de que entre cualquier otro instrumento. O sea, ahí Bonham, que era el baterista, o sea, te está avisando que ya llegamos, ya estamos aquí y pues se me hace muy interesante. Sí, y es una canción que últimamente ha sonado en muchas películas, ahorita voy a mencionar, pero una de ellas que todos los amantes del rock amamos esta película, School of Rock del 2003 con Jack Black. Y es que la producción de la película pidió permiso para poder hacerla a Led Zeppelin, pero pues ellos ya llevaban décadas rechazando este tipo de colaboraciones. Pero lo interesante es que Jack Black no se rindió. Se grabó en un escenario con miles de fans atrás de él y suplicando que los dejaran usarla en la película. Este video se mandó directamente a Robert Plant. Él lo vio y pues bueno, aceptó, dijo, ¿por qué no? Pues el resto es historia, porque eh, l- se introduce esta canción en una de las escenas bastante interesantes que van ahí en una caravan, creo es bueno, una camioneta, van con los niños, van escuchándola. La verdad es que son canciones que realzan muchas películas. Sí, y de hecho, a mí se me hace interesante cómo viene como de esta influencia, digamos, nórdica, y luego la vemos en Thor Ragnarok del 2017, donde, de hecho, el director Taika Waititi, él propuso esta canción de Immigrant Song desde su primera junta con Marvel. Y de hecho, esta canción aparece 2 veces en la película en los momentos de más acción. Y los ejecutivos del estudio ni siquiera la conocían, ¿no? Como que Waititi les tuvo que explicar. Cuando le mostraron el tráiler a Led Zeppelin, ellos, o sea, se dieron cuenta de inmediato de que, ok, sí, ¿no? O sea, aceptamos. Y las ventas digitales de esta canción subieron 977% en una sola semana. O sea, una canción de 1970 que volvió a las listas principales de reproducción más de 40 años después, ¿no? Entonces, vemos que no solamente se usa porque sea un clásico, esta canción en particular, sino porque sigue siendo la mejor opción de canción que existe para ese tipo de escenas. O sea, creo que ninguna canción actualmente la ha reemplazado en ese sentido. Por supuesto, son canciones mágicas que se quedan y como digo, sí van rompiendo la barrera del tiempo. Y bueno, para concluir vamos a mencionar algunos puntos bastante interesantes porque pues Led Zeppelin pues termina también, todo principio tiene un fin y esto sucedió en 1980 aproximadamente, porque ya llevaban varios años sin estar tocando en Estados Unidos,
Después del incidente de Oakland que De les Oakland. contamos, de que les dijeron, no los vamos a volver a invitar o a contratar. Page luchando sí, por dejar la heroína y estaban en giras europeas. Así que, pues todo estaba pasando y el 25 de septiembre de 1980, lamentablemente muere John Bonham, el baterista. Y muere, de hecho, en la casa de Jimmy Page en Windsor, no en la mansión de Crowley, por si se lo preguntaban. Pero Bonham era súper joven, tenía 32 años de edad, y la investigación forense determinó que había tomado el equivalente a 40 vodkas en un solo día. Y entonces, pues, tristemente murió ahogado con su propio vómito mientras dormía. O sea, no se encontraron drogas en su cuerpo, eso sí, solamente alcohol. Entonces, pues bueno, fue algo, como bien dices, ¿no? Que pasaba mucho o que pasa mucho en estos entornos. Y pues bueno, también está como bastante triste y fue un golpe muy duro para la banda. En ese mismo año, 4 meses después, sacaron un comunicado donde pues justamente decía, básicamente, no podemos continuar sin él. No tuvieron gira de despedida, sin último disco, sin concierto de cierre, pues solo silencio. Y yo creo que acorde a lo que era la banda, porque estos músicos crearon cosas increíbles y era tan unidos, por así decirlo, tan mágicos lo que creaban que al no estar uno, pues no pudieron seguir. O sea, yo creo que es un final trágico. O sea, nos hubiera gustado escucharlos por más tiempo o más discos, pero no se dio así. Yo creo que puede ser hasta un final, pues bueno, acorde a lo que eran ellos. Sí, de hecho, algo que me llama la atención es que no intentaron reemplazar a Bonham, ¿no? No se convirtieron como, digamos, en una caricatura de sí mismos. Es algo que le pasa a algunas bandas, Linkin Linkin Park. Park. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio. Porque hay quienes, incluso uno dice, "Ah, ya hace años que debieron de haber dejado tocado, ¿no? O sea, ya ni siquiera quién sabe quiénes son. Tienen el nombre, pero ya no son lo que eran. Guns N' Eso, Roses. por ejemplo, eso no le pasó a Led Zeppelin, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue algo como muy Led Zeppelin, ¿no? Tener ese final, o sea, como sin reglas, sin explicaciones, nada. O sea, simplemente, ¡pum!, se esfumaron. Y pues bueno, entonces podemos concluir, Led Zeppelin sin duda es una de las bandas más grandes de la historia del rock. Con 9 discos, con solos excelentes, con música hasta experimental, podríamos decirlo, para aquel entonces. Con muchos escándalos. Con mucho talento, la voz, la batería, la guitarra, todo era mágico. Pero también tenían o tuvieron mucho de qué hablar, ¿no? Como la mansión de Crowley, eh, Comportamientos indefendibles, la verdad. comportamientos indefinibles y sobre todo el plagio, que sin duda son puntos que creo que no podemos dejar de lado. Y ahora está, ya que sabemos todo esto, podemos seguir viendo de la misma manera Led Zeppelin. Particularmente pienso que sí, hasta cierto punto, porque ahora ya estará en mi mente siempre este tipo de cosas. Sí, Y si hay que darle crédito, perdón, si hay que darle crédito también a algunas personas de ciertas canciones, letras, ritmos, yo creo que es válido darlas. sí, y entonces me parece que la pregunta que deja este episodio no es si eran buenos músicos, eso queda clarísimo que lo eran. O sea, incluso genios de la música, si queremos verlo así. Creo que una de las preguntas que surgió en este episodio es si podemos admirar a alguien sabiendo todo lo que sabemos de ellos ahora. Y pues bueno, esa respuesta es algo que cada quien tiene que encontrar por su cuenta. Y por eso sigue siendo relevante 45 años después de su último concierto. Y yo creo que seguirá sonando por la eternidad. Así es. Y pues bueno, esto fue Beat Lovers. Esperemos que les haya gustado. Hasta el próximo episodio. Bye.